Hola, ¿qué tal? Soy Loren, estamos en territorio Necrópolis, gracias por estar aquí de nuevo conmigo y acompañarme en otra nueva historia. Hoy me encuentro en una ciudad donde hay un palacio real con unos jardines hermosísimos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero también por albergar en su cementerio a uno de sus hijos ilustres. Este protagonista no es otro que el maestro Joaquín Rodrigo, compositor español célebre por su obra maestra, el Concierto de Aranjuez, escrito para guitarra y orquesta. Os invito a acompañarme y recordar la historia del primer marqués de los Jardines de Aranjuez, don Joaquín Rodrigo Vidre. Vamos a un intro. Antes de nada, y como siempre, os pido un like y que os suscribáis al canal. Quedaros hasta el final del vídeo para conocer la historia y tumba de este genio como es Joaquín Rodrigo. Ya estamos dentro del cementerio municipal de Aranjuez. Joaquín Rodrigo nace en Sagunto, en Valencia, el 22 de noviembre de 1901, el día de Santa Cecilia, además justamente es patrona de los músicos. Proviene de una familia de 10 hermanos, siendo el menor, con su padre Vicente Rodrigo, un terrateniente comerciante de Almenara, en Castellón, y su madre Juana Vidre. Su interés por la música surge al vivir cerca de la Sociedad Musical Lira de Sagunto, donde pasaba horas pues escuchando los ensayos. En esa época Sagunto sufrió una epidemia de difteria que resultó pues, con la muerte de muchísimos niños. A Joaquín, con tan solo 3 años y medio, pues, la enfermedad le causó casi una completa ceguera, aunque percibía luces y reflejos, como él mismo decía, logró escapar de la muerte, aunque luego perdió por completo la vista. Bueno, y ya estamos llegando al panteón de don Joaquín Rodrigo, donde está también enterrada su mujer Victoria, que también hablaremos de ella. Bueno, hay que bajar para ir al panteón, estas escaleras. Y aquí es donde tenemos en la entrada al busto tanto del maestro Joaquín como su mujer Victoria. En ella puso su confianza el corazón de su marido. Mi vaso es pequeño, pero bebo en mi vaso. Bueno, en la base superior del panteón, como veis, es de ladrillo prácticamente todo lo que es el panteón. Se erige este monumento con guitarra. La familia se traslada a Valencia cuando él contaba con 4 años de edad, ingresando en un colegio para ciegos donde empieza su interés por la literatura y la música. Inicia sus clases de música en el Conservatorio de Valencia, donde recibe influencia de 3 profesores de armonía y composición: Francisco Artich, Enrique Gomá y Eduardo López Chávarri. En la parte literaria, su compañero y secretario, Rafael, jugó un papel importante al ser descrito por Joaquín como el que le prestaba los ojos que yo no tenía. En los años 20, el maestro Joaquín Rodrigo es un consumado pianista. Su primera gran obra para gran orquesta fue hecha ya por el año 1924, llamada Juglares, y fue todo un éxito bajo la batuta de Enrique Izquierdo de la Orquesta Sinfónica de Valencia. El maestro Joaquín Rodrigo decide trasladarse a París, en Francia, en 1927, para estudiar junto al compositor también francés Paul Dukas. Dukas lo calificaría como posiblemente el más talentoso de todos los compositores españoles que llegaron a París. En la capital francesa, Rodrigo establece una estrecha amistad con el también español el maestro Manuel de Falla, que le brinda la oportunidad de interpretar su propia música en una ceremonia importante, un gesto que se lo agradecería de por vida. Y es que una vez terminada la guerra, la familia Rodrigo piensa en una vuelta definitiva a España. Propuestas no le faltan y les ofrecen un puesto de catedrático de música en la Universidad de Granada o Sevilla,
le ofrecen un puesto en el Departamento de Música de Radio Nacional, cosa que aceptaría, regresando a España el 1 de septiembre de 1939. Ya en 1941 nace su primera y única hija, llamada Cecilia. A lo largo de los años, Joaquín Rodrigo recibió numerosos premios y honores tanto en España como en el extranjero, destacando su nombramiento como oficial de las artes y las letras y caballero de la Legión de Honor en Francia en 1960 y 1963. También fue distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca en 1966 y se le concedieron la Gran Cruz al Mérito Civil y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo durante ese periodo. También se trasladó a Puerto Rico para enseñar Historia de la Música en la Universidad de Río Piedras en 1963. Y llegamos al momento de su muerte, la muerte de su inseparable también esposa, Victoria, en 1997, que yace aquí junto a su amado. 2 años después lo haría el maestro Joaquín Rodrigo, el 6 de julio de 1999, y en este lugar descansa una pareja que formó un tándem perfecto para crear y ofrecer al mundo innumerables obras, destacando por supuesto el famoso concierto de Aranjuez, por el cual es mayormente conocido. Nada más por mi parte es todo por hoy, espero que os haya gustado el resumen de la historia de este genio y como siempre digo, no vengo a visitar muertos sino a recordar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo, un beso.